Amigos de Perú 21, esta vez estamos aquí en el set para comentar sobre una obra que ha sido catalogada como una obra estupenda, una novela donde habla de una peruana que hizo muchas hazañas en la Segunda Guerra Mundial y que nadie la conoce, pero que el escritor y periodista Hugo Coya ha podido reseñar muy bien a través de una documentación profunda, una investigación de años. La heroína silenciosa, que es lo que tengo aquí en mis manos. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias por estar acá, por el espacio que me permite dirigirme no solo a ti, sino a todo el público de Perú 21. Magdalena Truel, ese nombre, la peruana, que hizo muchas cosas y que nadie conoce. ¿Cómo llegas a ella? Pues llego, aunque suene a cliché o frase hecha, no es el periodista el que busca la historia, sino la historia que te llega y que le llega al periodista, ¿no? Cuando estaba haciendo la investigación acerca de los peruanos muertos en los campos de concentración, que condujo a mi libro Estación Final, como, como periodista, valga la redundancia, estaba haciendo la verificación si los nombres, si los datos estaban correctos, y de pronto me encuentro un decreto en el diario oficial de Francia, o sea, el equivalente al peruano de acá, donde mencionaban a Madeleine Truel Larravión, peruana, y reconociéndole algunos de los hechos que son narrados en el libro. Y yo me quedo sorprendido y digo, ¿quién es esta mujer? ¿De dónde salió? ¿Qué hizo? No la tenía yo en mi lista. Me pongo en contacto con algunas personas que se apidan Truel, que felizmente no son tantas, digamos, por lo menos que yo conociera. Y hasta que llego a una sobrina nieta, Teresa, que lamentablemente ya falleció hace algunos años, y Teresa me da un recorte de un periódico que es un periódico francés, que es la primera reseña que existe sobre ella. Leo la historia de la prensa francesa y quedo impactado. Digo, ¿por qué no conocemos esta historia los peruanos? O sea, cómo esta mujer, esta peruana, se involucró en la Segunda Guerra Mundial, salvó a centenares de personas, tuvo actos de generosidad, solidaridad, profundamente católica, pudiendo haber cogido su pasaporte a regresar al Perú y de repente habría vivido muchos más años de vida. Y no, ella se queda, pero además lo hace, como bien el título del libro, de manera silenciosa, de manera callada. Y eso me impactó muchísimo y fue el resorte para comenzar a investigar durante varios años y poder reconstruir, al menos en parte, la biografía de ella, ¿no? Marie Sabin era su sobrenombre. Sí, Marie Savant, sí. Perdón, No la sé si lo, traducción, no, es la traducción, claro. Claro, es la pronunciación francesa. no sé si lo estoy produciendo. Sí. Los franceses me perdonarán, no sé si lo A estaré mí también me van a tapando. castigar seguramente, pero es importante porque recalcar por qué su historia se mantuvo en silencio tanto tiempo, ¿no? Ella no quería que sea reconocida. Sí, o sea, lo primero es que le pide a sus familiares y amigos más cercanos, compañeros, es que no cuenten su trabajo, su labor, primero por el temor a las represalias de los nazis, pero además porque siendo profundamente católica, ella eh, creía de que la caridad, la solidaridad no tienen que ser pues divulgadas o promovidas o hacer propaganda de ellas, ¿no? Y eso un poco también nos hace reflexionar acerca de ahora, ¿no? Vemos, por ejemplo, en las redes sociales, alguien hace un gesto de caridad, algún gesto de solidaridad, de ayuda al prójimo, al desvalido, y lo publica y no. Y ella era exactamente todo lo contrario, una persona muy modesta, muy equilibrada, una persona que detestaba, digamos, el exhibicionismo, por llamarlo de una manera, ¿no? Ujú. Y siendo ella mujer,
una mujer extranjera, en un país donde ella salva a centenares de personas. ¿Cuáles para ti fueron los hechos que han marcado su existencia para que su historia sea conocida? Yo creo que primero es el testimonio de los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, que es la fuente primaria que me ha servido. Porque cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, Francia forma una comisión del gobierno para tratar de esclarecer quiénes habían participado, quiénes habían colaborado, porque hubo franceses que colaboraron abiertamente con los nazis, con la ocupación, quienes habían muerto, quienes se les declaraba muertos por deportación, un poco esclarecer los hechos. Y gracias al testimonio de estas sobrevivientes, de estas personas que forman parte del expediente, algunos documentos de los cuales están dentro del libro, eh, es que podemos conocer gran parte de las hazañas, como mencionaste al inicio de esta entrevista, de los hechos heroicos que ella hizo, ¿no? O sea, estas personas pedían que repatriaran los restos de Magdalena. Magdalena fue sepultada en una fosa común en Alemania, con otras decenas de personas de diferentes religiones. Y estas personas decían, no, esta mujer ha sido tan importante para nosotros, ha salvado a tanta gente que merece ser repatriada y traída a Francia inicialmente o de vuelta al Perú, ¿no? Lamentablemente nunca se concretó, pero gracias a ese tipo de testimonios es que podemos ahora conocer la historia de ella, ¿no? Y en ese camino de investigación, ¿qué otros peruanos también se involucraron? Porque no es la única peruana. Bueno, mira, tenemos algunos peruanos que ya han sido incluso reconocidos como justos entre las naciones. Por ejemplo, tenemos el caso de la arequipeña Isabel Susunaga, que vivía en Francia, casada con un francés. Ella vivía en el campo y ella escondió a un niño judío que estaba separado de sus padres por la guerra, sabiendo perfectamente la amenaza que cualquiera que escondiera a personas que profesaban la religión judía, les podía, no solo podían ir a la cárcel, sino podían ser fusiladas, pero ella esconde a este niño sobrevive después de la guerra, se reúne con sus padres y va y cuenta la historia de Isabel Susunaga, esta arequipeña, y es reconocida como justa de las naciones. Lamentablemente este reconocimiento le llega tarde porque ella ya había fallecido, ¿no? Tenemos el caso del cónsul del Perú, José María Barreto, ¿no? Tacneño, que también, a pesar de que el gobierno peruano había dado orden de no dar visas a, a las personas que tuvieran, que profesaran la religión judía o tuvieran origen judío, él, en un gesto de solidaridad, decide darles visas para salvarlos y para que puedan huir a Suiza. Eh, tenemos José Gambetta, otro diplomático peruano, que también hace lo mismo y salva. Y en algunos casos de los diplomáticos, cuando se llegan las informaciones al Perú de que ellos no habían cumplido con eso por un gesto de solidaridad, se les deja en la más absoluta miseria en Europa. Muchos, digamos, pasan grandes penurias y les cuesta, o algunos casos mueren en Europa, otros regresan, pero muy pobres, ¿no? Y viven situaciones terribles. El caso de Magdalena merece un reconocimiento. Tu novela ha graficado desde la situación de su padre cuando viene aquí a Perú y luego ya cuando ella es mujer y hace todas estas acciones. Si quieren saber, tienen que leer el libro. Ya están en la feria de Ricardo Palma, por si acaso. Y en esta singular historia, incluso hasta el final de sus días,
cuando supuestamente ya los iban a salvar, la sensación que deja el libro es de desasosiego, no sé si es la palabra exacta, de incertidumbre. Todas estas cosas que hizo Magdalena deberían ser reconocidas hoy en día y tu novela debería ayudar en eso. Yo espero que mi novela contribuya a este reconocimiento. Hace algunos años, eh, una escultora estadounidense, Barda Llorán, que no lee en español, sino a alguien le traduce, una señora muy mayor, pero que es una artista muy reconocida, tiene monumentos y esculturas en diferentes ciudades europeas y en Nueva York. Le leyeron la historia, sería lo más adecuado, y quedó tan conmovida que decidió donar a la ciudad de Lima un monumento, y ese monumento existe en el malecón de Miraflores. Está bajando hacia la playa, en la Costa Verde, al lado del Parque Isaac Rabin, y es, digamos, y eso a mí me conmueve, porque de alguna manera el hecho de haber divulgado su historia Ujú. y que alguien a quien yo no conocía se haya quedado tan conmovida, y que además decida, que además no tiene un vínculo directo con el Perú, ¿no? O sea, ni Claro. nacional ni nada, pero eso demuestra que los peruanos todavía nos falta mucho, incluso para reconocer a esos héroes anónimos, que yo creo que todavía en la historia peruana hay muchas páginas en blanco. Eh, ¿Cuántas otras Magdalenas Truell habrá a lo largo de la historia? Incluso en la propia Segunda Guerra Mundial, pero en otros capítulos Claro. también, y que nosotros no conocemos. Y quizás, ojalá que este libro de alguna manera anime a otras personas a investigar sobre otros personajes, y que se pueda reconstruir para que nos sintamos orgullosos, ¿no? Muchas veces se dice que los peruanos no nos sentimos orgullosos Ujú. de lo que somos, de las cosas que O no nos creemos hacemos, capaces. o nos creemos capaces, Ujú. y sin embargo existen personas como Magdalena Truell, que, que, que incluso renunciando a lo poco que tenían para ayudar a gente que estaba en peor situación que ella, ¿no? Es bastante conmovedor, Hugo. ¿Y de dónde nace esta preocupación, esta ambición voraz por conocer historias de este tipo? Bueno, pues yo siempre lo he dicho, o sea, si no fuera periodista, me hubiera gustado ser historiador. O sea, yo tengo mucho respeto por la historia y por los historiadores, y admiro su trabajo de divulgación de sus dificultades, ¿no? Y soy un poco consciente de todas las penurias porque en el camino me he ido encontrando por mi propio trabajo y por los libros que he escrito, con los historiadores, cómo deambulan, por ejemplo, por el Archivo General de la Nación. Tú sabes que está en una situación muy mala, Ujú. eh, donde no se conserva adecuadamente los documentos, no se valoran los documentos, Se donde hay, pueden perder. donde hay robos Ujú. constantes, porque esa es la palabra, ¿no? Pérdidas también, pero también robos de documentación, donde no hay un local adecuado para el Archivo General de la Nación, amenazado con salir de, de, de la sede del Poder Judicial, no tiene un edificio, y en cambio tú vas a otros países, que he tenido la oportunidad, precisamente por las investigaciones que he hecho, viajar y Ujú. conocer los equivalentes a los archivos generales de la nación, y tú dices con envidia, pero además dices, nosotros tenemos tanta o mejor historia que ellos, y sin embargo no la valoramos, No la ¿no? No la aprovechamos. aprovechamos, no la cuidamos, no la preservamos, ¿no? O nuestras propias bibliotecas. Hay muchos lugares en este país donde, sobre todo en las zonas más pobres, donde no hay una biblioteca escolar que permita a los niños acceder. Ya, lógicamente, por las limitaciones económicas, no pueden comprar un libro, pero sí una biblioteca les puede dar acceso a la lectura, a que ellos Claro. puedan leer y compartir, ¿no? Tan importante lo que dices, Hugo. ¿Cuánto tiempo te llevó esta investigación? ¿Cuántos años? Más de 10 años. Más de 10 años. Sí.
cómo has hecho para poder empezar a reunir pieza por pieza? ¿Qué países has visitado? Bueno, Francia en Mm, primer lugar, estuve en Alemania también, en Estados Unidos, en Inglaterra. ¿Por qué? Porque la Segunda Guerra Mundial, si bien lógicamente ella vivió mucho tiempo en Francia, muchos años, ujú. su padre era de origen francés, ella vivió 20 años en el Perú y los otros 20 en Francia y finalmente en Alemania. Pero y la Segunda Guerra Mundial tiene archivos en diferentes lugares y documentación en diferentes lugares. Entonces ha sido como ese cuento de Hansel y Gretel, ya ¿no? Los niños que les van dejando como pequeñas Sí, migajitas has ido siguiendo el y rastro. van siguiendo el camino. Un poco ha sido eso, ¿no? Ha sido tratar de ir recogiendo esas migajas hasta poder armar la historia, o por lo menos gran parte de la historia recogida. Y cuando he publicado el libro, me encontré con una investigadora francesa que me dice, ah, pero tú sabes que tal cosa, y como había más información, digo, pero ya el libro está listo, ¿no? O sea, ¿no? Para una segunda parte. Sí, o sea, varias historias ahí, Claro. por ejemplo, la historia de su hermana Lucha, una gran diseñadora, que fue una diseñadora muy reconocida, ella, algo que nosotros los peruanos no conocemos o poco conocemos. Magdalena Torell hizo un cuento infantil el mismo año que se publicó El Principito, ¿ya? Que se llamó El Niño del Metro, que es un clásico ahora de la literatura infantil Ujú. francesa. Y su hermana hizo los diseños. Es un cuento con diseños, un cuento infantil, pero que se volvió un clásico por una razón muy simple. Es una analogía sobre la Francia ocupada por los nazis. Y entonces, en esa época había censura, pero los censores, los colaboradores franceses no se dieron cuenta en entre líneas que era la historia de este niño que conocía el mundo atrapado en el metro de París, que conocía el mundo a través de los nombres de las estaciones y que su misión era salvar a la doncella. Evidentemente, la doncella era Francia ocupada y tenía que esquivar al gigante malvado que era el nazismo, ¿no? Entonces, si tú lo lees ahora con ojos de adulto, te das cuenta como ella había narrado ese momento tan difícil. Ese libro ha servido de inspiración para varios estudios de literatura, figura en estudios como la Sorbona o en principales universidades francesas. Hay películas inspiradas en el libro de Magdalena y acá nosotros no la conocemos. ¿A qué se debe, Hugo, que no conozcamos esa historia y todo lo que ella hizo en vida? Yo creo que primero por la propia personalidad de ella, por ese Ujú, pedido, por ese temor a que, pero además porque ella, de alguna manera, era una persona discreta, una persona que llamaríamos ahora bajo perfil, ¿no? Que odiaba ese tipo de reconocimientos. Incluso su familia estuvo un poco digamos, con dudas acerca de contarle porque decían, le hemos hecho una promesa a ella y debemos es bastante fuerte, cumplirla. ¿no? Claro, La promesa. claro, la promesa, pero creo que era necesario. eh, yo no le había hecho la promesa, yo creo que la promesa más bien Ujú. era, yo tengo que contar esa historia, ¿no? Por supuesto que sí. Y cuando viajaste a Alemania a conocer cómo muere Magdalena o tener más luces de eso, ¿qué lograste encontrar ahí? Bueno, primero confirmar que estuvo en el campo de concentración de Sachsenhausen, Ujú, que es muy cerca de Berlín. Luego identificar el lugar donde fue sepultado, que es un vuelo, el cementerio, ¿no? ujú. Donde además encuentras varios símbolos de diferentes religiones. Es un cementerio singular, porque normalmente, tú sabes, se separan por religiones a Claro. la hora de, pero resulta de que
eran tal el número de personas que habían fallecido al mismo tiempo y no se podía esclarecer qué religión profesaban, que decidieron juntarlas a todos y sepultarlas al mismo tiempo, ¿no? Entonces había un sacerdote, había un pastor, había un rabino, ¿no? Había, ¿no? De diferentes religiones hicieron como una especie de acto ecuménico para, para rendirle homenaje a todas esas personas, sea cual sea la religión que profesaran. Eso es, y un poco nos lleva a la reflexión, es cuando la muerte llega y a las religiones y todas las cosas materiales quedan atrás, ¿no? Es imposible no conmoverse con el final de Magdalena, cuando narras que ella está en el campo de concentración y le dicen, mejor dicho, ¿no? Ya vienen por nosotros. Esa sensación al final, ella lo que deja es que se iba a salvar y al final no fue así. ¿Qué palabras le dedicarías tú a Magdalena? Uy, es difícil porque esa es la paradoja de la vida, ¿no? Imagínate, eh, estás a punto de ser salvo después de haber pasado todas las penurias, todo lo que os ha ocurrido, y al final ocurre lo inesperado como es la vida, ¿no? Claro, tan efímera, Sí, tan efímera. exactamente. Yo quiero terminar esta entrevista, Hugo, agradeciéndote tu presencia aquí en Perú 21 y leyendo parte de lo que es el epílogo. Es algo chiquito nada más para que les den ganas de leerla porque es importante saber quién fue Magdalena Truel, esta peruana valiente en la Segunda Guerra Mundial. Y dice así: la figura de Magdalena no necesita adornos, su autenticidad es suficiente para hacerla inmortal. Este libro no es más que un intento por devolverle su lugar en el mundo. Todos tenemos un lugar en el mundo y Magdalena también merece el suyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por la entrevista. Bien amigos, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube e ingresar a perú21.pe.